y aún no había aguas, montes ni frutas. Pero apareció la tierra. Antes de la aparición de la tierra, solamente existían el aire y el viento. La palabra trajo a Woka, él a Guajarí, y este a Chejerú. Huawai, el árbol gigante, estaba junto al Sipapo. Hoy se ve entre los ríos Cuao y Autana, la alta montaña en la que se convirtiera el árbol gigante, que tenía encima todas las plantas comestibles: yuca, maíz, ocumo, ñame, batata y muchas frutas. Y todo lo creó Guajarí. Como ocurre en todas las culturas que pasan por una etapa de pensamiento mitomágico, las etnias indígenas del Amazonas venezolano tienen relatos cargados de fantasía que logran una explicación de sus orígenes. Son narraciones en las cuales se mezclan percepciones de la vida cotidiana con representaciones mágicas de acontecimientos que no lograban explicarse racionalmente, logrando así metáforas de una enorme coherencia con las que describían su explicación del universo. Algunas de las etnias indígenas, aún hoy, en los umbrales del siglo XXI, persisten en Sudamérica, en muchos casos aferradas a sus formas culturales iniciales. Un acercamiento al producto de estas culturas, a lo que a través de los siglos han hecho sus hombres con su voluntad, su imaginación y sus manos, permitirá que nos hagamos una idea de lo que es el arte indígena en Venezuela. Un arte que con el tiempo habría de alimentar a la cultura universal. En el componente indígena de lo que es hoy Venezuela, se reconocen tres grupos étnicos fundamentales. Las etnias independientes, entre las que están los Yanomami, los Guarao, los Piaroa, Yaruros, Guajivos. Los Arahuacos, como los Guajiros, Baré, Curripacos, Banibas. Y los Caribes, como los Yecuana, Pemones, Cariñas, Yucpas, Panare. Aún hoy conforman cerca de 30 etnias con estructuras lingüísticas independientes, diseminadas por todo el país. La interpretación de la tradición oral de estas etnias y los estudios arqueológicos nos han permitido obtener una imagen de cómo percibían estos primeros pobladores nuestro espacio y cómo lograron desenvolverse cotidianamente en un mundo sin patrones, donde todo estaba por hacer. Las investigaciones en el campo de la arqueología develan un mundo cargado de representaciones de mucha más riqueza y fuerza expresiva que las que de Occidente conocemos en ese momento. Son formas culturales que evidencian un alto grado de desarrollo del hombre como intérprete de su entorno. Muestras de objetos y manifestaciones en las cuales la funcionalidad en ningún momento está desligada de la armonía de forma y color. Una expresión que suplantaba con imaginación y gran plasticidad la ausencia de escritura. Fueron culturas de mucha movilización, que la arqueología divide en épocas. El paleoindio
corresponde a los grupos que procuraban su sustento por la vía de la caza. Desarrollaron el arte de la construcción de armas. El mesoindio corresponde a los grupos que se dedicaron a la actividad pesquera, a la cacería de pequeños mamíferos y a la recolección de conchas marinas destinadas a diversos usos. Las manifestaciones que se ubican dentro de lo que se denomina el neoindio son las correspondientes a los grupos de naturaleza más sedentaria que desarrollaron la agricultura como una vía de perdurabilidad de sus comunidades. Desde la perspectiva de la plástica, de todas estas manifestaciones se ofrece como una de las más interesantes el arte de la incisión y la pintura sobre piedra. Toda la reconstrucción del entorno de estas comunidades encuentra un testimonio estético en los petroglifos y pinturas rupestres diseminados por todo el territorio. La eternidad de la piedra encierra toda la sabiduría que estas comunidades lograron preservar en el tiempo. Fray Bartolomé de las Casas, en sus crónicas, habla de los aborígenes como unos seres muy amadores de su historia, que escriben en grandes piedras de granito. La talla sobre piedra conserva la misteriosa sabiduría de estos pueblos. Sus mitos, sus representaciones y su versión sobre el origen del universo, su cosmovisión, en suma, se plasmaban en figuras que hoy nos asombran por la capacidad de síntesis con las que fueron concebidas. Las piedras retienen la presencia silenciosa de los astros. Sugieren nociones abstractas de cómo el tiempo en sus espirales se reproduce una y otra vez. Representan al hombre y su entorno inmediato en sus más variadas actividades. Poco se sabe de la significación de estas manifestaciones. Son testimonios mudos que ante nuestros ojos se ofrecen en primer lugar como piezas de gran valor estético. Las teorías actuales sobre la disposición del punto y de la línea sobre las superficies planas se nos ofrecen como ya digeridas en estas manifestaciones. Para representar lo que le rodea, el artista rupestre que vivió en la Venezuela precolombina adoptó dos corrientes fundamentales. Una apunta hacia el grafismo libre y la otra hacia la representación geométrica. El grafismo libre se orienta hacia la figuración zoomórfica y antropomórfica en una reconstrucción de situaciones ilustrativas de la realidad cotidiana. El geometrismo, por el contrario, tiende hacia la simbolización de la realidad que tiene ante sí. En ambos casos, el diseño asume la noción del indígena del universo como parte de un todo, en el que cada acontecimiento tiene vinculaciones con los demás. Y esta puede ser la explicación, en el arte rupestre, de la preferencia que se otorgó a los grupos de figuras antes que al diseño de figuras aisladas. Los hallazgos hechos sobre las técnicas de incisión, por percusión simple, por abrasión o por corrosión con savia de plantas, demuestran su uso generalizado, que unido a la convencionalidad de buena parte de los diseños, hacen pensar en el arte del trabajo de la piedra como un lenguaje establecido dentro de las comunidades. Sus dimensiones varían de manera sorprendente. Producto del sedentarismo de la época del neoindio, son la mayoría de las manifestaciones correspondientes a la cultura de la cerámica. Sus realizaciones van desde las simples ollas para el trabajo del fogón hasta piezas cuya riqueza expresiva sugieren un valor ritual. Los hallazgos arqueológicos en algunas regiones de Venezuela demuestran la existencia de una sociedad agrícola y alfarera que data desde aproximadamente el año 200 a.C.
posteriormente, sus diseños apuntan a representaciones polícromas de motivos fitomorfos y zoomorfos, que resultan impresionantes por la exquisitez de los trazos en juego de planos y vacíos, combinados con apéndices aplicados a la superficie de las piezas. Muchas de ellas formaban parte del ajuar que acompañaba a los difuntos en su largo peregrinar por los caminos de la muerte, considerada otra faceta de la vida. La representación antropomórfica se nos ofrece en versiones múltiples, algunas elaboradas con gran delicadeza y, generalmente, dentro de un tratamiento sensual de figuras que sugieren la presencia de ídolos para el ritual de las iniciaciones sexuales. El arte de la ornamentación cobra vida en piezas que son usadas en ceremonias, celebraciones y ritos de iniciación. Es difícil definir en qué período de su evolución nuestras etnias emprendieron la construcción de obras arquitectónicas de gran envergadura. Los montículos y las calzadas constituyen el mejor ejemplo de este tipo de estructuras edificadas por la población prehispánica. Los montículos son cerros artificiales construidos con diversos materiales que pudiesen haber sido utilizados como bases para templos, atalayas para la defensa y la comunicación, o como bases para viviendas. Las calzadas son terraplenes elevados de tierra que generalmente intercomunican los grupos de montículos, y es probable que su función principal haya sido la del control del agua. Las excavaciones arqueológicas indican que la antigüedad de los montículos oscila entre los 500 y 600 años después de Cristo. Mucho más antiguos son los llamados monumentos megalíticos, de procedencia natural o realizados por el hombre. Constituyen una referencia importante en la conformación del universo mítico del indígena. En muchos casos, poseen un carácter sagrado, y al igual que en otras culturas donde también existen, tienen una gran funcionalidad como instrumentos para el estudio de los astros. La arquitectura habitacional es otra muestra de la integración que el indígena logra con su entorno. En todos los casos, los métodos de construcción se resuelven utilizando palma y caña. Son técnicas transmitidas de generación a generación, asimiladas con algunas variantes, como por ejemplo el uso del barro. Las viviendas que actualmente siguen desarrollando los indígenas del territorio venezolano dicen mucho de su organización grupal. Como dato curioso, la punta superior de la churuata sirve para captar la energía cósmica, que luego se repartirá en el interior por las formas curvas de las paredes. El moriche y la palma constituyen para el indígena un material noble en la elaboración de distintas formas de tejido. Con técnicas diversas en la utilización de estas fibras vegetales, se logran diseños variados en objetos de distinta funcionalidad.
día, el grafismo libre y el geometrismo continúan siendo las corrientes dominantes de esta manifestación de nuestra cultura indígena. Las etnias indígenas venezolanas, con buena parte de sus expresiones artísticas funcionales, han resistido los embates de los procesos de aculturación que trae consigo la implantación de la cultura criolla. Nuestros indígenas no se desprenden del pasado. El afianzamiento de sus propias producciones artesanales, de una genuina motivación ancestral, pareciera ser el único recurso de que disponen para preservar sus valores culturales. Son manifestaciones que hoy día coexisten con la vida criolla en la cotidianidad de las distintas comunidades indígenas. Muestras de una cultura que se incorpora y a la vez se afianza en unos valores artísticos para preservarse y proyectarse hacia un futuro que es quizá muy similar al pasado que no había conocido la presencia del criollo. Porque el tiempo estaba aún por comenzar a correr.